todas y todos a este seminario permanente en cultura de paz, derechos humanos y sistema de justicia. El día de hoy, nuestro experto invitado es el doctor Joaquín Mejía Rivera con el tema La agonía de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Dos líneas de su vasta experiencia. Él es investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC SJ, y coordinador adjunto del equipo jurídico de los derechos humanos. 23 años litigando casos de alto impacto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. En Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Cedo el uso de la voz a nuestro invitado para que nos comparta de su tema. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco mucho la invitación para estar en este espacio, que me parece un espacio sumamente importante, particularmente en estos momentos en donde estamos viviendo un proceso bastante complicado, donde se está debilitando las estructuras internacionales que deberían de promover y proteger los derechos humanos. Y en ese sentido, además de agradecer también a mi querido Toño por la invitación, creo yo que es importante también señalar algo, o al menos plantear o que me permitan tomar tres libertades. En primer lugar, convertir el título de esta plática en pregunta. Es decir, los sistemas internacionales de protección están agonizando, eso es lo primero. Una segunda libertad que espero que me permitan tomar es que sumar una pregunta más a nuestra conversación. Si está muerto o está agonizando el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que ya vamos a ver en concreto cuál es. Y en tercer lugar, también limitar mi reflexión final al sistema interamericano de derechos humanos, que es obviamente el ámbito donde más tengo experiencia, pero que en algunas cosas puede ser extensivo al sistema convencional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con algunos ejemplos que voy a dar. Además, también quiero disculparme porque creo yo que es posible que les decepcione, porque las reflexiones que vamos a hacer hoy nos dejarán más preguntas que respuestas, y espero que de manera colectiva, al menos estas preguntas que queden en el tintero, nos ayuden a seguir reflexionando sobre ellas. Y en este sentido, me gustaría hacer una reflexión como en 4 bloques, totalmente conectados entre ellos. El primer bloque, creo yo que no puede dejar de partir de lo que implica o de lo que establece el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Y simplemente dice, permítanme que lo lea literalmente, los miembros de la organización, de la ONU, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la fuerza o al uso, a la amenaza, perdón, o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esto es muy importante tenerlo muy presente porque creo que el primer punto para la reflexión es, sin ser diplomático, diciendo las cosas tal, al menos como yo las veo y las pienso, el doble rasero de Estados Unidos y la Unión Europea a la luz de la invasión rusa a Ucrania y el genocidio palestino por parte de Israel. Esto es importante plantearlo como un primer punto porque estos casos exponen un doble estándar sistemático en la aplicación del derecho internacional por una mayoría de estados occidentales sobre todo. Y uno lo puede ver reflejado, miremos por ejemplo el caso de la invasión rusa a Ucrania. Ante esta invasión, en primer lugar, se ha invocado reiteradamente los artículos 2.4 que acabo de leer y el 51 de la Carta de la ONU. El primero, ya vimos, tiene que ver con la prohibición del uso de la fuerza y el 51 tiene que ver con el derecho a la legítima defensa. En segundo lugar, ante esta invasión rusa a Ucrania, que sin duda es una violación al derecho internacional, también se ha impuesto sanciones económicas y aislamiento diplomático contra Rusia y se ha movilizado apoyo militar y financiero a Ucrania bajo el principio de defensa de la soberanía territorial ucraniana. Y en tercer lugar, también se han activado de forma coordinada los mecanismos que ofrece el derecho penal internacional y se fortaleció además ese discurso, esa narrativa sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia.
Claro, ante esta invasión rusa a Ucrania, uno dice, el derecho internacional está funcionando. Sin embargo, cuando vamos al otro ejemplo, ante la ocupación de 1967 y el genocidio palestino por parte de Israel, y no es porque yo quiera dar una opinión, es que la relatora para los territorios palestinos, albanese, ha dicho que Israel está cometiendo genocidio. Es un asunto no de opinión, sino que es un asunto que lo ha planteado una relatora especial de Naciones Unidas. Y en ese sentido, ante esta ocupación y el genocidio palestino, ¿cómo han actuado lo que se llama la comunidad internacional, a diferencia de la invasión rusa a Ucrania? Primero, se ha justificado o ignorado, bajo el argumento del derecho de defensa de Israel, el asesinato de casi 50.000 palestinos, la destrucción de infraestructura civil, hospitales, escuelas, el desplazamiento forzado y también el bloqueo humanitario para utilizar el hambre como herramienta de guerra. En segundo lugar, se han erosionado las bases del derecho a la libertad de expresión porque en Europa, de hecho en este momento estoy en Europa, en muchos países como Alemania, se está criminalizando cualquier muestra de solidaridad y denuncia ante el genocidio palestino. Incluso enseñar una bandera palestina es objeto de criminalización. Y en tercer lugar, un aspecto fundamental que tiene que ver con la estructura de la ONU es que Estados Unidos ha impuesto de manera sistemática su veto en el Consejo de Seguridad ante cualquier iniciativa, resolución que condene los crímenes que está cometiendo Israel, mientras se promueven sanciones ejemplares contra Rusia. De hecho, ha habido 45 intentos en total en relación con los crímenes de Israel a lo largo de los años, y solo en el año 2023 hubo 3 y desafortunadamente recibieron el veto de Estados Unidos. Entonces, este primer bloque me gustaría finalizarlo con una conclusión, con una pregunta reflexiva y con una pregunta también para la acción. La conclusión sería que sin duda alguna los hechos demuestran que hay un doble rasero, lo cual refleja la hipocresía política y, ojo, el racismo estructural, así como una grave violación del principio de igualdad soberana que está en el artículo 2.1 de la Carta de la ONU, y algo muy importante, la obligación de prevenir el genocidio de acuerdo con la Convención de 1948. La pregunta reflexiva sería que debemos hacernos es ¿por qué ante la invasión rusa la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea y otros países del mundo como la propia Canadá fue inmediata y contundente, pero ante el genocidio palestino la reacción ha sido totalmente opuesta? Y una pregunta para la acción es, ¿qué hacemos frente a esta selectividad en la aplicación del derecho internacional? Porque obviamente deslegitima el sistema multilateral y además deja en evidencia la legalidad o la fragilidad, perdón, de los mecanismos de protección. Dejo este primer bloque ahí. Un segundo bloque y que me lleva a un segundo punto para la reflexión, una pregunta. ¿Está muerto o está agonizando ese artículo 4 de la Carta de la ONU que acabamos de leer? Y perdonan que insista en recordar que este artículo prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Sin embargo, su incumplimiento ha sido recurrente, sin consecuencias jurídicas, lo cual evidencia una crisis estructural del sistema multilateral. Y para dejar a un lado la invasión rusa y el genocidio palestino por un momento, miremos lo que está pasando. Pongamos solo 2 ejemplos. Siria. En 2014, Estados Unidos formó una coalición internacional que comenzó a bombardear al Estado Islámico en territorio sirio. A finales de 2018, Estados Unidos retira sus tropas, pero Francia y Gran Bretaña, continuaron enviando más soldados. Y a partir de ahí ha habido una continua intervención, no solamente de estas potencias extranjeras que acabo de mencionar, también de Rusia y también de Turquía, sin autorización del Consejo de Seguridad, obviamente en una clara violación al artículo 2.4 de la ONU. Y por otro lado, el uso de armas químicas utilizadas por el derrocado al-Assad, el presidente de Siria, generaron condenas selectivas y sanciones muy concretas, pero los grupos opositores respaldados por Occidente no recibieron ninguna sanción. Otro ejemplo, Yemen. Desde 2015, una coalición de estados árabes dirigida por Arabia Saudí y Qatar, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, bombardearon Yemen sin ninguna consecuencia jurídica, pese a que
la ONU ha insistido en relación con la comisión de crímenes de guerra. Y según la ONU, esta invasión provocó el desplazamiento de más de 3 millones de personas y que el 80% de la población yemení necesita ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y UNICEF ha calificado a Yemen como un infierno en la tierra para la niñez, entre otras razones, por la práctica de reclutamiento forzado de niños para convertirlos en soldados. Esto obviamente es bastante desesperanzador, bastante desanima muchísimo y nos lleva a una conclusión en el sentido de que alguien podría decir, bueno, pero esto siempre ha pasado y logramos que finalmente se imponga la Carta de la ONU, etcétera. Podemos estar de acuerdo, porque este tipo de crisis ha pasado, digamos, o ha sucedido de manera recurrente desde la adopción de la Carta de la ONU en 1945. Pero la diferencia es que hoy estamos presenciando en vivo y a todo color un genocidio, la invasión de países con la complicidad de quienes fueron los que crearon el sistema de la ONU. Y esto también nos hace pensar en dos preguntas. ¿Se necesita reformar el sistema de Naciones Unidas o tenemos que pensar en un nuevo sistema sin que existan potencias con poder de veto y que se tenga una asamblea general que pueda dictar resoluciones de condena vinculantes? Por ejemplo, hoy, por una mayoría abrumadora, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución de condena muy fuerte contra Israel debido a el veto que Estados Unidos pone siempre en el Consejo de Seguridad, pero es una resolución que no es vinculante y que si bien tiene un impacto político y moral importante, pero estamos en un momento en que eso no importa absolutamente nada. Y perdonen que sea tan crudo, y esto también debo de aceptar que lo digo desde la más absoluta impotencia, como alguien que lleva más de 2 décadas litigando ante los sistemas internacionales, en el sistema interamericano, en el sistema de protección convencional de la ONU, utilizando también los mecanismos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también de los mecanismos no convencionales en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto entonces nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué sentido tiene la existencia de principios como la igualdad soberana de los estados, la prohibición de la guerra, la obligación de perseguir los crímenes internacionales si la aplicación de la normativa internacional es desigual? Hoy nos despertamos con la noticia de los ataques de Israel a Irán, por ejemplo, y todo lo que implica. Y por eso es que ya nos estamos preguntando, ¿realmente estamos ya en una tercera guerra mundial? Que obviamente no se puede, no va a ser igual, idéntica a las Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que ahora tiene otras connotaciones y creo que es una pregunta bastante válida. Un tercer bloque, que también nos lleva a un tercer punto para la reflexión, y uno se pregunta, ¿y la justicia internacional dónde está? Y aquí me gustaría ver un poco el papel de 2 órganos que son muy importantes. Primero, el papel de la Corte Penal Internacional. Y resulta ser que cuando uno hace el análisis de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en el caso del genocidio palestino, una cosa, lo primero que vemos es una demora excesiva en la apertura de las investigaciones. La anterior fiscal, Fatou Bensouda, por ejemplo, tardó más de 6 años en la apertura formal de la investigación sobre crímenes en Palestina. Y uno se pregunta por qué, cuando en cambio, por los crímenes cometidos por el régimen de Putin en Ucrania, fue rápida. Una pregunta que creo que es válida. Su sucesor, Karim Khan, fue acusado por varios sectores, sobre todo de organizaciones internacionales de derechos humanos, de congelar el proceso que investiga los crímenes israelíes, de ralentizarlos, y volvió, digamos, o retomó los casos o le dio un poco de mayor fuerza con las órdenes de captura contra altos funcionarios del régimen israelí, debido a la presión pública y política internacional que se volvió insostenible. Y por otro lado, un tercer punto es que pese a que el Estatuto de Roma, por ejemplo, permite la adopción de medidas urgentes para prevenir la continuación del daño ante casos como este, la CPI durante meses no emitió ninguna medida para proteger a la población civil palestina. Por tanto, está claro que la
Corte Penal Internacional, la CPI, ha sido muy rápida en actuar contra autócratas de países africanos o de Rusia, pero ha sido lenta y reticente ante acusaciones contra estados aliados de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y sin duda esto implica que hay una hipocresía selectiva por parte del mundo occidental, y eso no se puede negar, particularmente cuando, por ejemplo, Estados Unidos, una de las cosas que hace es apoyar las órdenes de captura que libra la CPI contra dirigentes de Rusia o de Serbia, pero bloquea las que afectan a Israel y pone sanciones a 4 juezas de la Corte Penal Internacional. Una conclusión es que si la CPI sigue actuando de esta manera y no lo hace con firmeza, transparencia y urgencia en casos que no sean de aliados o en casos que sean de aliados occidentales, sin aplicar dobles estándares, pues desafortunadamente creo yo que vamos a seguir teniendo la sensación de que es una corte para africanos o para autócratas de Europa del Este, y en ese sentido queda la sensación de la existencia de una justicia selectiva y simbólica, pero no un verdadero instrumento contra la impunidad global. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, bueno, ustedes sabrán que en el 2023, en diciembre, Sudáfrica acusó a Israel de violar la Convención contra el Genocidio y pidió a esta Corte la adopción de medidas urgentes. Un mes después, la Corte, en una decisión de 15-2, porque los jueces de Estados Unidos e Israel votaron en contra, ordenaron de manera tímida a Israel prevenir actos de genocidio, permitir la entrada de ayuda humanitaria, preservar la evidencia de crímenes y además presentar un informe en un mes, en 30 días, para que dijera cómo se estaban cumpliendo las. En febrero y marzo de 2024, la Corte Internacional de Justicia reafirmó su jurisdicción sobre estos crímenes porque Israel estaba rechazando, digamos, objetando la competencia de la Corte para conocer este caso, y reiteró además que las medidas que había ordenado anteriormente también que se deben de aplicar en toda Gaza. Y en mayo, hace un poquito más de un año, la Corte también del año pasado ordenó a Israel detener la ofensiva a Rafah, donde en ese momento estaban desplazados 1.4 millones de palestinos y palestinas. Y la pregunta es, ¿qué hizo Israel? Uno, ignorar todas las resoluciones a pesar de ser obligatorias. Continuar con los bombardeos, bloquear la ayuda humanitaria, utilizar el hambre como instrumento de guerra, como ya lo he dicho, y además presentar informes falsos declarando que había cumplido todas las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué sigue ahora? Pues se espera que este año la Corte Internacional emita un fallo definitivo sobre genocidio y que diga claramente que hay un genocidio, pero sin mecanismos de ejecución y dependiendo la implementación de sus decisiones de la presión política y viendo lo que hemos visto, sobre todo de los países occidentales en su mayoría, creo que el panorama es bastante desalentador. Y Sudáfrica sigue insistiendo y otros países que el Consejo de Seguridad actúe, pero Estados Unidos sigue vetando. Una conclusión bastante desoladora también es que, si bien es positivo que la Corte haya admitido el caso, pero sin sanciones reales, Israel va a seguir actuando con total impunidad. Y el caso del genocidio palestino, creo yo que está siendo como una prueba fundamental que está demostrando, lastimosamente, y se lo dice alguien que utiliza desde hace mucho tiempo los mecanismos internacionales, que el derecho internacional sirve muy poco o es papel mojado, es decir, en otras palabras, que es letra muerta. Y desafortunadamente hay que señalarlo y creo que es momento de decirlo, alzando la voz sobre lo que está pasando. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los comités de tratados de la ONU? Porque esto que está pasando es un asunto global y pareciera incluso que hay como una planificación estratégica para debilitar todos los sistemas. Por ejemplo, en este momento, muchos estados con una capacidad importante de influencia han retrasado gravemente el pago de sus contribuciones a Naciones Unidas. ¿Y esto qué está implicando? Recorte de gastos, déficit presupuestario, que está poniendo en riesgo
la vigilancia de los derechos humanos por parte de los comités de tratados. Y una consecuencia directa, actual y muy clara de este recorte es que por primera vez, se ha suspendido la tercera sesión de los comités de tratado de Naciones Unidas y se han cancelado sesiones, entre ellas, por ejemplo, la del Comité de los Derechos del Niño y la del Comité de Derechos Humanos, lo cual es sumamente grave. Se han cancelado, se han suspendido por falta de recursos. Este panorama así general, y ya voy a ir terminando ante unas reflexiones generales sobre estos primeros 3 bloques, antes de terminar con el cuarto, es que creo yo que lo primero, el término de comunidad internacional, entre comillas, se ha vaciado de contenido, pues comunidad implica la observancia del principio de responsabilidad de proteger, que se ha aprobado en Naciones Unidas. Pese a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, estas son ignoradas por Israel y Estados Unidos sin que existan consecuencias jurídicas. La globalización del derecho humanitario se está convirtiendo en un mito y se va a seguir y se va a profundizar esa calidad de mito mientras prevalezca la ley del más fuerte y el derecho internacional sea solamente un instrumento de poder más que un marco normativo que nos rige a todos los estados por igual. Una cuarta reflexión es que el derecho internacional sin duda está en crisis, no por falta de normas, sino por falta de voluntad política de cumplirlas. Una quinta reflexión es que la estructura actual del sistema de seguridad colectiva es disfuncional, pues permite que los estados que tienen poder de veto violen el derecho internacional con impunidad o que bloqueen la acción contra sus aliados, como pasa con Estados Unidos e Israel, o como pasa con China, con Irán, o como pasa Rusia con otros estados. 6, una sexta reflexión, la inercia no solo proviene de la ONU. Muchos estados actualmente adoptan una posición de complicidad por omisión, mantienen un silencio diplomático, se abstienen de utilizar herramientas jurídicas que tienen disponibles, como por ejemplo que ellos mismos denuncien ante órganos internacionales o aplicar el principio de jurisdicción nacional dentro de sus países, que hay que darle un aplauso en este momento a Perú, que lo está haciendo, por ejemplo, y que afortunadamente hay un colega muy bueno, que es uno de los que está liderando ese proceso. Una que el derecho internacional se construyó con la promesa de que los crímenes graves no iban a ser tolerados, pero su aplicación desigual y digamos la parálisis institucional ante genocidios en curso como del pueblo palestino muestran que esta promesa está rota. Y me gustaría también señalar algo que decía el profesor Fabián Sarvioli, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos y también relator de Naciones Unidas sobre verdad, memoria y reparación, en un seminario en el que estuvimos la semana pasada en Valencia. Él señala que tenemos un marco jurídico favorable en materia de derechos humanos, pero un marco político desfavorable que está debilitando paulatinamente el sistema de protección universal. Y terminar estas reflexiones de estos 3 bloques con una pregunta. ¿Es el fin de la ONU, que obviamente se muestra débil frente a los conflictos y los crímenes internacionales, y está realmente ahora sustituida, por ejemplo, por la OTAN, que actúa al margen de la ONU y en ocasiones la usa para legitimar sus acciones, como lo hemos visto últimamente? Y lo dejo, insisto, como decía al principio, para la reflexión. Y terminar con un cuarto bloque donde me centraría particularmente con la justicia interamericana. ¿Qué pasa con la justicia interamericana que la tenemos cerca? Primero hay que decir, y lo decía en este seminario en Valencia, lo decía yo en mi exposición, en mi ponencia, tiene una doble crisis el sistema interamericano. Primero hay un debilitamiento de la institucionalidad y ese debilitamiento tiene que ver con la dependencia casi colonial que ha tenido de los fondos estadounidenses. En este momento la Comisión Interamericana está en una grave crisis por los recortes de la cooperación que ha impactado fuertemente en ella, y los estados que se comprometieron a acuerpar a la Comisión frente al recorte de la cooperación estadounidense, pues así como una persona que no quiere involucrarse, se dan un poquito la espalda o están viendo hacia otro lado. Y ahora uno entiende por qué hay estados, y me gustaría que ustedes averigüen si en México pasa igual, que le dan más dinero a la Corte Penal Internacional de contribución, porque saben que es muy difícil que un caso de ese estado llegue a la Corte,
pero le dan menos dinero a la Corte Interamericana, que saben que sí hay más posibilidades de que eso suceda. México durante mucho tiempo así lo hizo. Habría que averiguar si sigue haciéndolo así. Una segunda cuestión de estabilidad institucional es que hay recorte de personal y hay adopción de medidas dolorosas, como nos dijo en una reunión una de las comisionadas de la CID. Yo formo parte de una coalición de organizaciones de las Américas que litigamos el sistema, que nos reunimos periódicamente con el pleno de la comisión y su secretaría, y en una de esas reuniones nos habló de esas medidas dolorosas. Y yo les puedo decir, como representante de víctimas, que ya empezamos a sentir esas medidas dolorosas en los casos de víctimas concretas, y esto es grave, y esto apenas es el comienzo. Y por otro lado, de debilidad institucional, algo que, y ya voy a ir más rápido, que en lo que quiero entrar con fuerza, es también, ha habido una penetración en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de personas, para ser diplomático, con una visión restrictiva de los derechos. En la Comisión Interamericana hay 4, de 7, hay 3 que tienen esa visión restrictiva. Y les voy a poner 2 ejemplos rápidos. El juez de la Corte Interamericana, Alberto Borea Odría, peruano, si no me equivoco, en una audiencia en el caso del asesinato de Leonela Zelaya contra Honduras, una mujer trans, la llamó, por ejemplo, ciudadano Zelaya, sin respetar la autoidentificación de la víctima. Y es un juez de la Corte Interamericana. Esto es gravísimo. Al menos yo, desde mi poca experiencia, o como lo plantea también mi colega Marcia Aguiluz en un excelente artículo, que luego se los comparto, no lo habíamos visto jamás. O en el caso de la Comisión Interamericana, con nombres y apellidos, los comisionados Carlos Bernal Pulido, Estuardo Ralón y la comisionada Gloria Monique Demis han emitido decisiones o pronunciamientos que no son coherentes con su mandato de promover y proteger los derechos humanos. Y adivinen sobre qué especialmente. Derechos de las personas LGTBIQ+, derechos de las mujeres, sobre todo sexuales y reproductivos, y de los pueblos indígenas. De hecho, hay un panel independiente que revisa el perfil de quienes van a ser elegidos por los estados en la Asamblea General, y en el 2003, en su informe, dijo que Ralón y Demis no cumplían con los requisitos de reconocida versación de los estándares de derechos humanos del sistema interamericano, ni además, ni con la independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos, y ahí están. Otro punto, el artículo 37 de la Convención Americana establece, abro comillas, no puede formar parte de la comisión más de un nacional de un mismo estado. Sin embargo, por ejemplo, el estado colombiano, Bernal Pulido, se quiere reelegir, pero el gobierno colombiano no lo propone. Pero Bernal Pulido está siendo propuesto por otros estados considerados que tienen una visión antiderechos en el continente, y está siendo propuesto, y esto nos va a generar una crisis institucional que no hayamos vivido, porque Colombia está proponiendo a su candidata, Bernal Pulido está siendo propuesto por otros estados, y obviamente, ¿qué va a pasar ahí, sabiendo de que la convención prohíbe de que puedan haber 2 nacionales? A finales de junio, la Asamblea General de la OEA va a elegir a 3 personas para integrar la CID. Esta elección, como dice Marcia Aguiluz, ocurre en momentos en que se ataca el derecho internacional de los derechos humanos y se debilitan los organismos que lo garantizan. Estamos en una situación muy grave. Y finalmente, una segunda crisis tiene que ver con el estancamiento o retroceso de los estándares. Por ejemplo, a partir de la entrada de estos comisionados que mencioné en la Comisión Interamericana, los informes que hace la comisión cuando visita un país siempre han sido unánimes, pero ahora estos 3 comisionados dan votos razonados. Uno puede ver el caso del voto de Honduras, Perú, El Salvador, ¿y en qué puntos? Derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas LGTBIQ+. Retrocesos en la Corte, caso Memoli contra Argentina, que la Corte había venido señalando que los delitos contra el honor eran contrarios a la Convención Americana, pero en ese caso la Corte retrocedió y dio un vuelco a su jurisprudencia diciendo de que la calumnia, difamación, etcétera, sí podían ser compatibles con la Convención Americana. El caso Cajahuanca Cajahuanca Vázquez contra Perú, la Corte había venido diciendo que una garantía de inamovilidad de las personas juezas era de que existieran normas precisas, concretas, que sancionan a estas personas, porque las normas que son ambiguas, que son abiertas, que son indeterminadas, son contrarias al principio de legalidad. En este caso, la Corte dijo no.
una norma puede ser abierta, indeterminada, y se puede despedir a un juez siempre y cuando se motive bien. O sea, dio vuelta también a su jurisprudencia. Un caso reciente, la comunidad garífuna de San Juan contra Honduras. Antes la Corte había venido reconociendo el derecho a la consulta previa, aunque un Estado no haya ratificado el convenio 169 de la OIT, pero sí la Convención Americana, porque de la Convención Americana derivaba el derecho a la consulta previa como parte del derecho a la propiedad colectiva. Sin embargo, en este caso, la Corte dijo que como en el momento en que sucedieron los hechos, el Estado no había ratificado el convenio 169, por tanto, no era una violación al derecho a la consulta previa del pueblo garífuna, a pesar de que sí se había ratificado la Convención Americana. Y uno reciente que conocerán, el caso Beatriz contra El Salvador, donde la Corte no hace ninguna mención al derecho a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos, y ninguno de sus estándares, en otro caso contra Costa Rica, Artavia Murillo, y implica un retroceso. Les animo a leer el voto disidente del juez, se me acaba de escapar en este momento. Bueno, luego se lo digo si me acuerdo. Serra Porto, de Colombia, donde hace una crítica a esta posición de la Corte. Un paréntesis, algo que nos comentaba, y con perdón de Fabián, en el seminario Fabián Salvioli. Hace más o menos un mes, 20 países de la Unión Europea, enviaron una carta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decirle que no interpretara ciertos derechos de determinadas maneras como lo estaba haciendo, pidiendo que sea restrictivo, lo cual es grave. Y quiero terminar mi reflexión, digamos, con lo que plantea mi querida amiga y colega Marcia Aguiluz en relación con las elecciones que van a haber de la Comisión Interamericana y también luego vienen de la Corte. Y preguntarnos, ¿pueden personas que no creen en el principio de igualdad y no discriminación cumplir a cabalidad sus funciones, que son las de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, tanto en la CIDH como en la Corte? Una segunda pregunta, ¿pueden personas ejercer su rol como integrantes de estos órganos si consideran que las mayorías son las únicas legitimadas para definir a quienes se les respeta los derechos? Es decir, que se vote el matrimonio igualitario, que se vote el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Una tercera pregunta, ¿pueden personas de este tipo cumplir a cabalidad con su rol de aplicar e interpretar la Convención Americana si no creen en la interpretación evolutiva de las normas? Me parece que es una situación grave en la que estamos. Y solo quisiera terminar para no dejar este panorama desalentador, pero también voy a reconocer que esta conferencia me tomó en un momento donde, por unos casos muy concretos y por todo lo que está pasando, el panorama es bastante desalentador, y en el seminario en el que participé en Valencia la semana pasada, tampoco es que salimos muy animados y animadas, pero creo yo que hace una hora recibí la llamada de un embajador italiano que es parte del comité constituyente de la Constitución de la Tierra que está impulsando Luigi Ferrajoli para sumarme a todo este proceso. Dije, bueno, aprovechando la llamada de Francesco, decía, me gustaría al menos terminar con una pequeña lucecita que tiene que ver, y ustedes lo conocen bien porque Ferrajoli ha estado en México y, promoviendo todo este asunto, pero creo yo que debemos de tomar en cuenta esta iniciativa tan necesaria y tan importante a la que debemos sumarnos, como es este movimiento constituyente por una constitución de la tierra propuesto por Luigi Ferrajoli, que luego la idea es tener una declaración y hacer una propuesta muy concreta a Naciones Unidas, independientemente de las decisiones que se tomen. Por mi parte, lo dejo ahí, como dije, con muchas preguntas para generar el debate y que realmente aquí intentemos tener las respuestas. Gracias, doctor. Sin lugar a dudas, un tema muy complejo y pues que está aconteciendo y parece que, como usted dice, con mal augurio. A continuación vienen algunas intervenciones de las colegas investigadoras, profesoras. La maestra Irene Spigno, por favor, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que están aquí. Muy buenas tardes a Joaquín, que pues
conectados desde el viejo continente, pues ya es tarde allá. Pues muchas gracias, Joaquín, por esta intervención. Siempre es un gusto enorme escucharte, tener la suerte de compartir estos espacios académicos contigo. Y aparte comparto también esta actitud o esta idea que pues estamos viviendo tiempos muy complicados, ¿no? En distintas partes del mundo, por distintas razones, pero sí siento que, y quizás también es algo de la humanidad, que de manera cíclica necesitamos vivir estos momentos tan retadores para poder generar un cambio, pero comparto sí esta idea de que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y con especial enfoque también en los sistemas regionales, porque también el sistema europeo tiene sus peligros o sus áreas de oportunidad, necesitamos estos espacios para poder reflexionar. Y aunque pues seguramente no nos vamos o no nos iremos de aquí con respuestas seguras, sino que pues me imagino que tendremos más dudas, más preguntas, que son las que necesitamos para poder reflexionar un poco más a profundidad y generar un cambio. A ver, yo tengo un poco la sensación y que el derecho internacional siempre ha sido un poco frágil desde sus orígenes, ¿no? Por distintas razones, porque también creo que siempre lo cargamos de mucha responsabilidad, de llegar hasta donde los estados no querían llegar. Decimos que no podían llegar, pero realmente no querían llegar. Entonces creamos un supersistema que débil, fundamentalmente, quizás fuerte, entre comillas, desde un punto de vista institucional normativo, pero con varias válvulas o varios puntos de fragilidad que a lo largo del tiempo se han mostrado en todo su esplendor, ¿no? Entonces ahora que estamos viviendo momentos mucho más complejos por distintas razones en distintas partes del mundo, tú mencionaste justamente Siria, el conflicto en Ucrania, el tema de Israel, son pocos que siempre han estado de alguna manera a la atención de la comunidad internacional y que claro, ahora de alguna manera nos preocupan más, ¿no? Porque nos vemos sin armas, entre comillas, no sin armas de manera literal, pero no tenemos instrumentos porque estamos viendo que la institucionalidad que creamos pues no funciona, no está funcionando. Pero yo comparto mucho lo que tú decías, no es un problema de normatividad, no es un problema de institucionalidad, hay algo más que no está funcionando y es la voluntad política de los estados, que sin esta voluntad política, todos los principios que podemos tener, el principio, por ejemplo, de igualdad soberana, no va a funcionar, porque los estados, aunque sean iguales desde un punto de vista teórico, en la práctica no lo son. Y hay esa maxi, grandísimas potencias que siguen dominando el mundo, lo siguen controlando. Y hay la gran mayoría de los estados que son espectadores y no pueden hacer mucho más que hacer polémica o compartir opiniones, pero realmente no tienen un impacto importante. Entonces, a mí me parece que sí estamos en una situación muy complicada, muy dramática, pero como cada situación dramática es la situación que necesitamos para poder reflexionar de manera seria y generar un cambio. Y ahí, pues, a mí me gustaría preguntarte más bien, tú que eres experto, obviamente, de derecho internacional, tú que tienes mucha experiencia en litigación ante las distintas instancias, ¿cuáles son las diferencias entre las dificultades que está enfrentando el sistema hoy a las dificultades que estaba enfrentando el sistema hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años? Porque siento que hay un patrón común, que es el tema de voluntad política de los estados, y entonces es algo que estamos arrastrando desde hace tiempo. O a lo mejor tú puedes identificar un momento de esplendor del derecho internacional y decir, a ver, en esas condiciones sí puede funcionar el derecho internacional, porque eso nos permite entender cómo lo podemos resolver. Que ya hubo momentos en que el derecho internacional o el derecho regional de los derechos humanos sí funcionaba muy bien, entonces reconstruyamos estas situaciones, estas condiciones que nos pueden permitir que el derecho internacional vuelva a funcionar.
Y luego también me llamó mucho la atención lo que comentabas de las sentencias de la Corte Interamericana y especialmente de algunas personas que evidentemente nosotros esperamos que lleguen a la Corte jueces progresistas, ¿no? Para generar un cambio importante en el sistema interamericano, especialmente porque hay muchos países que están viviendo una profunda involución democrático-constitucional y de derechos humanos. Y tú mencionaste muy bien los temas, ¿no? Que todavía estamos discutiendo sobre si el aborto es delito o es derecho. En el 2025, a mí me parece absurdo, obviamente, con todos los temas de violencia obstétrica, de derechos sexuales y reproductivos, y preocupa mucho que lleguen a estos espacios personas con una actitud conservadora. Preocupa mucho entonces que quizás nos estamos equivocando en algo desde la educación jurídica que impartimos en las escuelas, porque entonces es como un efecto dominó. Porque estas personas, seguramente muy preparadas, pero con este enfoque, están llegando a estos espacios cuando necesitaríamos otro tipo de personalidades para poder generar ese cambio que necesitamos. Entonces, ahí sí creo que allí las universidades tenemos una gran responsabilidad de generar este cambio, porque la educación es la que transforma el mundo. Entonces, nos estamos equivocando en algo allí. Entonces, ¿cómo podemos corregir ese tiro? ¿Y por qué también es interesante reflexionar por qué están llegando ese tipo de personalidades? Porque luego tenemos por el otro lado Luigi Ferrajoli, que llegó con este proyecto muy vanguardista, pero que muchas personas tacharon de loco, de la Constitución de la Tierra. Pero sí, en un contexto como el que estamos viviendo, quizás es una solución, porque es un proyecto fuerte, es un proyecto que rompe con las categorías clásicas con las que siempre trabajamos, pero a lo mejor es justo lo que necesitamos. Entonces, quizás también aquí a mí me gustaría conocer tu opinión sobre cómo se puede resolver y por qué los estados están tratando de proponer ese tipo de personas para proteger sus intereses, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí cómo lo podemos resolver. Yo puedo intuir que hay algo de educación, de cultura general, porque también esas personalidades son el reflejo de una mayoría en la población. Entonces, sí, somos una élite que tenemos el privilegio de estar hablando, discutiendo y debatiendo sobre los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, pero luego la mayoría de la población, ¿qué opina? Entonces, allí necesitamos transformar también el chip cultural de la población. Entonces, sí tenemos como que mucho trabajo para hacer, ¿verdad? Pero aquí termina mi intervención. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, obviamente, a la Red de Cuerpos Académicos por el espacio. No sé si gusta el doctor Joaquín hacer una pequeña respuesta o pasamos directamente a las otras dos intervenciones de las profesoras. Si gusta, como ustedes digan, yo me adapto a lo que ustedes digan. Si gusta, paso con las siguientes profesoras y al final si gusta hacer como alguna pequeña cierre de tanto de las inquietudes que manejen las doctoras como algún cierre para la sesión. Entonces, a continuación sigue la maestra Jessica Esquivel, quien va a presentar también unos minutos de reflexión y comentarios. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Jessica Cecilia Núñez Berber, a sus órdenes, del Cuerpo Académico 911, Estudios y Retos de la Ciencia del Derecho, adscrito al Centro Universitario de Tonalá. Y pues bueno, ahora sí que sí es desolador el panorama, como lo comenta el doctor Joaquín, y ante la pregunta inicial, o que convierte usted en pregunta el título del seminario en esta ocasión, que es si está en agonía los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, pues por las limitaciones, las crisis, la falta de voluntad política que están presentando, sí está en una agonía, ¿no? Aquí también me surgen varias inquietudes y también a partir del comentario de la doctora Irene Espigno, por un lado, sí es fundamental la educación y por otro lado también, si observamos las narrativas, tanto mediáticas como ahora sí que las narrativas generales, pues se ha tendido, se ha propiciado de alguna manera la bipolaridad.
Si revisamos el contexto histórico, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la crisis y, digamos, la magnitud que tuvo esta Segunda Guerra Mundial, el discurso, la narrativa y la tendencia fue unificar y hacer comunidad y evitar la confrontación, y se crea la organización nacional, o sea, la ONU, perdón, y el contexto y las narrativas fueron en ese sentido. Pero como lo comentaba Irene, pareciera que esta cuestión es cíclica y ahora regresamos a la división, a la confrontación, al etiquetar que tú, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres conservador, entonces estás en contra de las propuestas de quien está en ese momento en el poder, y la narrativa se ha vuelto de división y de confrontación. Pero también, por otro lado, ¿no será también que tenemos un exceso de normativa? Porque si bien, pues sí se tienen organismos, se tiene legislación, se tienen derechos, se tienen leyes, pero ¿qué está pasando? Y por otro lado ¿será también cuestión de que, como lo mencionaba el doctor Joaquín, crear unas nuevas instituciones u organizaciones, pero también será válido y será posible que tengan una autonomía también económica? Porque si observamos, como lo mencionaba Joaquín, ahorita la amenaza de las potencias, ahora sí que políticas y económicas, entonces no doy recursos para estos organismos que están tratando de regular, de mediar, pero también de defender. Y entonces aquí surgiría, podrían o tendrían las condiciones para ser autónomos tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para entonces no depender económicamente de estas potencias. Y porque, si observamos, por un lado, como lo mencionabas, sí, se dio el conflicto de Rusia con Ucrania y la narrativa internacional fue de condena a Rusia. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo ante los ataques de Israel? ¿Por qué no ha sucedido lo mismo? Hay una omisión, hay un silencio y hasta cierta complicidad en ese sentido de todos los países que guardan silencio. Y la cuestión aquí ¿será por el poder económico o por el poder político que tienen estas potencias? Y entonces, si vemos desde ese punto, pues ya estamos perdidos, ¿no? Porque si la narrativa va a ser va a ser priorizar a ellos, o ellos que tienen el poder van a seguir cometiendo estas atrocidades, pues entonces, ¿qué nos va a quedar? Y pues como que también pues entonces no hay que hacer nada, pues no, vamos viendo desde el ámbito educativo, simple y sencillamente, yo estoy en el nivel medio superior, ¿cuál es el discurso y la narrativa de los chicos? Es ahora sí que la violencia normalizada desde la descalificación, la burla, la exclusión, y entonces esto es obvio que lo vemos escalado pues a niveles mayores, ¿no? Si se da en el espacio micro, también se va a dar en el espacio macro. Pero entonces, ahora sí que la cuestión, y como lo mencionaba el doctor Joaquín, pues todas estas preguntas ¿de veras la respuesta será una monosílabo de sí está en agonía y sí tenemos una crisis y sí es en riesgo de que se desaparezca la ONU? Y por otro lado, entonces, ¿qué organismos o qué instancias hay que crear para que digamos, esta tendencia internacional de violación a la propia normativa o al derecho, convertirla en un respeto, pero también desde el momento en que se tome conciencia de la necesidad de incluir, de considerar, de respetar y no de estar dividiendo? Ahora sí que es interesante, es complejo, como también lo mencionabas, Carla, y la cuestión aquí pues, ¿qué podemos hacer desde el ámbito que nos toca, no? Es decir, desde el ámbito educativo, tanto en la formación como también en, a lo mejor, la presión ante estos organismos internacionales para poder, pues, al menos en el discurso y en la narrativa mediática, pues, estar manifestando que estamos en contra y que estamos exigiendo el respeto, pues, a los derechos humanos, pero también a estos organismos que se crearon con este fin, ¿no? Pareciera que nos quedan más preguntas que respuestas, pero pues también junto con estas preguntas, pues hay que proponer las propuestas que se puedan hacer y que al momento de conjuntarlas y formar una comunidad, como mencionaba Irene, pues sí es una élite que tenemos la oportunidad de discutir, pero que también esta discusión pues logre pasar al ámbito de la propuesta que se logre concretar, ¿no? Es mi participación, quedo al pendiente. Muchas gracias.
Carla, tienes tu micrófono apagado. Gracias. Gracias, doctora Jessica Núñez. Una disculpa por haber confundido su apellido. A continuación, la doctora Paola de la Rosa hará una pequeña intervención. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Nada más comprobar micrófonos. Ok. Bueno, pues muy interesantes las aportaciones tanto del doctor Joaquín como de las doctoras Irene y Jessica que nos hacen hacia este tema que pues en realidad de mucha actualidad, qué está pasando a nivel internacional. Efectivamente, esos mecanismos, tenemos mecanismos para cumplimentar resoluciones de organismos internacionales o no. Yo saqué algunas ideas para pues reafirmar pues esta ponencia del día de hoy. ¿Cuáles serían, en todo caso, esas causas de debilitamiento de estos sistemas internacionales de protección a los derechos humanos? Creo que uno muy importante es cómo estamos viendo actualmente el resurgimiento del nacionalismo. Muchos países están adoptando posiciones muy soberanistas y están señalando, bueno, no me voy a dejar ni gobernar, ni voy a adoptar sentencias de tribunales internacionales, por ejemplo. Pero otro caso también, pues es el desfinanciamiento de estos organismos internacionales, porque hay algunos países que ya no están teniendo o queriendo hacer sus aportaciones, sus aportes financieros, o bien están condicionando pues estas aportaciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues un debilitamiento de la capacidad operativa de organismos como puede ser, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional mencionadas en esta ponencia. Pero también, pues, otra causa de debilitamiento la vamos a ver vemos acusaciones de parcialidad, de ineficiencia o de inacción por parte de organismos internacionales ante algunas violaciones graves de derechos humanos, y esto pues está debilitando definitivamente la confianza en instituciones existentes. Otra pues es que los derechos humanos han sido usados para justificar en cierta medida intervenciones o para atacar muchas veces a adversarios políticos. Entonces, pues esta también es como utilizar más bien la máscara de los derechos humanos para decir voy a intervenir, voy a atacar, voy a realizar tal o cual injerencia, que finalmente pues está violando los principios del derecho internacional. Y bueno, por otro lado también pues sabemos todos las noticias de conflictos armados, de crisis humanitarias, por ejemplo, hablar del desplazamiento masivo de migrantes, lo estamos viendo justo nosotros de México a Estados Unidos o de Latinoamérica a Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Tenemos esta proliferación también de movimientos y de guerras, y que no siempre pues el derecho internacional o las instituciones están respondiendo con eficacia. Y bueno, ¿cuáles están siendo esas manifestaciones del debilitamiento? Por un lado, ¿qué estamos viendo? Incumplimiento regular, incumplimiento sistemático de resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, en nuestro país podemos decir, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que pues va a primar, ¿no? Va a primar lo que lo plasmado en nuestro pacto federal, lo que nosotros tenemos, y hay también mecanismos para qué, pues para no implementarlos o para no dar cumplimentación a estas sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que esa es una forma de ya, pues debilitando o agotando, como bien lo dice el doctor Joaquín, pues estos sistemas. Por otro lado es que se han obstaculizado los trabajos de algunas misiones de observación de derechos humanos, y mucho también tiene que ver con la cuestión de recursos y la cuestión económica, ¿no? Entonces, el aminorar pues precisamente esa situación
pues es lo que estamos viendo actualmente, como la reducción del acceso a la justicia internacional para víctimas de violaciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de estas consecuencias si no se está permitiendo o si no se está actuando para implementar esas sentencias de organismos o tribunales internacionales? Pues que está aumentando la impunidad pues de crímenes, y al tratarse de la Corte Penal Internacional, pues hablamos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos. Por otro lado, también otra manifestación, pues es que estamos viendo desprotección de poblaciones vulnerables, y ahí tenemos grupos de migrantes, grupos de pueblos indígenas, de minorías, de mujeres o de grupos desfavorecidos que no se están viendo suficientemente protegidos por esos organismos, como también el debilitamiento del derecho internacional, como lo mencionaba, como un mecanismo de regulación y resolución pacífica de controversias. Y por otro lado, pues también estamos viendo esa erosión, la podemos llamar, de la cooperación multilateral y también de la rendición de cuentas a nivel global. Entonces, bueno, algunas ideas que puedo aportar sobre este tema tan importante que el doctor Joaquín ha titulado La agonía de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde estamos enfrentando desafíos, limitaciones importantes que podrían poner pues en peligro la eficacia de estos sistemas, ¿no? Como lo mencioné, pues la falta de cumplimiento de los estados, de las decisiones de los tribunales internacionales, y por otro lado, la influencia de intereses políticos y económicos, o las polarizaciones de discusiones entre sistemas de derechos humanos, pues es lo que está permeando, y por lo tanto pues tenemos varios desafíos que tomar en un escenario internacional como el que estamos viviendo en la actualidad. Gracias, doctora Carla, por mi parte es todo. Gracias. Me parece pues importante que algunas de las dudas o comentarios nada más nos termine de aterrizar el doctor Joaquín a manera de cierre. Me parece que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, a manera de precisar algunas notas que nos expusieron y compartieron las doctoras, y a manera de cierre, pues le daría la palabra al doctor Joaquín y posteriormente la entrega de su constancia. Gracias, Carla. Bueno, en primer lugar, gracias a Irene, a Paola, a Jessica por lo que han planteado, y mando un saludo a mi querida amiga Irene, y también miré por ahí a Jessica Esquivel. Yo creo que primero, así de manera rápida, un par de ideas. Yo voy a retomar una palabra también de Fabián Salvioli, que decía que más allá de progresista o conservador, hay que hablar de gobiernos que garantizan o no garantizan derechos. Y creo que es importante, particularmente porque parece que nos han empujado a pensar de que unos acuerdos mínimos que habíamos alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial es una cuestión de radicales de izquierda, entre comillas. Y por eso es importante entonces el tema de las narrativas. En segundo lugar, yo creo que a nivel interno es fundamental, sobre todo desde las universidades, investigaciones académicas que sigan evidenciando las causas, pero también las contradicciones que hemos visto hoy. Yo recuerdo un libro muy bueno de Bartolomé Ruiz, El Movimiento de los Sin Tierra y Brasil. Él habla de que existe un discurso formal favorable a los derechos, pero una práctica que los contradice. Y en esa contradicción entre el discurso y la práctica se abren grietas. Y esas grietas hay que aprovecharlas a través de una nueva narrativa que obviamente se alcanza con investigaciones serias por parte de la academia. Una tercera idea que yo me preguntaría, ¿será posible que en nuestros países, por ejemplo, podamos presentar recursos de amparo contra nuestros gobiernos que no cumplen con sus obligaciones internacionales en relación con lo que se comprometieron, por ejemplo, a aportar en contribución a la ONU, a la Corte Interamericana, etcétera? Habría que ver, el litigio estratégico debe ser creativo y forma parte de estas cuestiones que hay que preguntarnos. Por otro lado, creo yo también que es importante señalar una cuarta cuestión, y termino con una quinta, algo que dice un politólogo vasco, Daniel Innerarity, en el sentido que muchas veces, él hablando de la democracia, pero yo lo quiero parafrasear,
confundimos la calidad de nuestras instituciones con la calidad de quienes forman parte de esas instituciones. Y en ese sentido, habría que pensar entonces cómo mejoramos la institucionalidad para que, independientemente de quién llegue, esa institucionalidad tenga unos mecanismos que hagan funcionar y que, además, esas instituciones puedan sobrevivir a la incompetencia, la mediocridad o incluso las visiones restrictivas, regresivas de quienes puedan llegar a esas instituciones. Esa es una pregunta que debemos de hacernos y que creo yo que las universidades deben de trabajar en investigar y hacer propuestas en ese sentido. Y finalmente, el tema de la educación, que yo estoy totalmente de acuerdo y que es fundamental. En un artículo que escribí hace un par de años, yo me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de juristas están formando nuestras facultades? Que generalmente tenemos sistemas, digamos, de formación poco flexibles y enfocados en la enseñanza de los códigos. Y la pregunta, utilizando una imagen de Tolstoy, ¿estamos formando juristas sin alma? Es decir, juristas que cuando salen se convierten en jueces y juezas que no se pueden sacar de la cuadratura jurídica, en abogados y abogadas que son expertos y expertas en presentar recursos para dilatar los juicios, que tenemos, por ejemplo, profesores y profesoras que siguen enseñando con el mismo libro o con el mismo folleto de hace 20 años y que no siguen publicando, cuando enseñar e investigar es una misma moneda, solo que en doble cara. Y por otro lado también, como dice el magistrado español, que es emérito del Tribunal Supremo Español, que realmente la formación de los juristas no debe ser de aprender de memoria artículos y jurisprudencia, sino que debe ser la formación de personas que sean cultas, personas que sean valerosas, que sean valientes y que tengan mucho sentido común, y sobre todo que pongan la justicia y la dignidad humana en el centro de todo, de la norma y la institucionalidad, porque así vamos a poder criticar cuando una norma, por muy aprobada que esté por un Congreso, si esa norma responde o no, o si esa institución responde o no a ese principio fundamental que es la dignidad humana. Gracias, doctor. Y por último, paso o hago el uso de la voz a la doctora Lorena Martínez, ya para concluir nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora Carla. Un placer el haber escuchado esta ponencia a cargo del doctor Joaquín Mejía Rivera, quien el día de hoy nos ha mostrado un tema muy interesante. Como hemos sabido, pues a lo largo de este año 2025, la red de cuerpos académicos pues ha tenido diversas temáticas que en esta ocasión pues hemos tenido a bien invitar a pues obviamente ponentes de talla internacional que nos permitan ver otra perspectiva desde sus países, y pues es un gusto. Agradezco pues en este caso la organización que estuvo a cargo de los cuerpos académicos, cuyas claves son UACOH, CA 149, UASLP, SA 34210 y UDGCA 911, quienes también tuvieron esta participación. La invitación se la hicieron al doctor Joaquín, y también agradecer en este caso a la doctora Irene Espigno, doctora Jessica Cecilia Núñez Berber y a la doctora Paola Iliana de la Rosa Rodríguez, quienes el día de hoy pues fueron panelistas en este tema tan importante. Agradecer también la moderación de la doctora Carla Monroy Ojeda. Y bueno, en ese sentido, de forma virtual, me voy a permitir dar lectura a la constancia que pues realmente vamos a hacer llegar al doctor, que en ese sentido me voy a permitir dar lectura, la cual dice: la red de cuerpos académicos en derechos humanos, cultura de paz y sistema de justicia otorga la presente constancia a doctor Joaquín Mejía Rivera por su participación como ponente en el Seminario Permanente en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia, con el tema titulado La agonía de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, celebrada el 13 de junio del presente año de forma virtual. Atentamente, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México, a 13 de junio del 2025. Firma doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del Nodo Derechos Humanos. La doctora Dolores del Carmen Chela Salazar, coordinadora del Nodo Cultura de Paz.
el doctor Axel Francisco Orozco Torres, coordinador del Nodo Sistema de Justicia, y la de la voz, doctora Lorena Martínez Martínez, coordinadora general de la Red de Cuerpos Académicos. Muchas felicidades, doctor, por esta intervención y agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes. Estaremos pues anunciando nuestra próxima sesión para que también ustedes puedan ser partícipes de estas sesiones de seminario permanente. Les agradezco, muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día, hasta luego.